Hoy es día 13 de enero de 2022 y el título de esta conferencia que comienzo a impartir es Fuentes de Inspiración Humana. Primera parte. Digo esto porque es un tema tan amplio que he tenido que dividirla en 7 partes, es decir, 7 conferencias que voy a impartir sucesivamente. La primera, la de este momento que comienzo, la voy a dedicar a las filosofías, las fuentes de inspiración de los filósofos destacados que nos hablan los libros de filosofía. La segunda conferencia la dedicaré a la psicología, a esos psicólogos o escuelas o corrientes psicológicas destacadas del siglo pasado. La tercera la dedicaré a las religiones y espiritualidades, es decir, a las fuentes de las distintas religiones y también a una forma de ver la vida que podemos llamar espiritual y que pueden estar, por supuesto, en las religiones y fuera de ellas. Distintas corrientes o personajes que, viviendo esta dimensión espiritual, como he explicado 3 veces, pues no necesariamente pertenecen a ninguna de las religiones. La cuarta la dedicaré a las artes, a esos artistas de diferentes artes que han recibido, por supuesto, como todos los demás casos, inspiración para sus obras. La quinta la dedicaré a las ciencias, a los descubrimientos científicos. La sexta a la educación a nivel planetario de la humanidad, pues es un asunto muy importante y hay distintos enfoques de la misma. Y la última, la séptima, a la política y a la economía. Son 2 aspectos diferentes pero que van bastante unidos. Esto es lo que en las próximas conferencias también el comienzo tendré que volver a repetir. Por supuesto, se da por descontado y siempre en mis conferencias a lo largo de los años es lo que he intentado y pretendido, que dejar lógicamente, aunque no lo diga, libertad de aceptación o no. Se puede estar de acuerdo o no con lo que voy a explicar, como en todos los casos, pero sí que puedo decir, aunque tampoco haría falta también comentarlo, que voy a intentar, que lo intento siempre, impartir estas conferencias de un modo desinteresado, con amor, con la luz, la pequeña luz que pueda yo ir alcanzando y con buena voluntad. Es decir, es un propósito que mucha gente en el mundo tiene y que cada uno pues podamos llegar hasta donde llegamos. Es un propósito de servir, de contribuir, de ayudar, de estimular, de acrecentar esa luz y ese amor, ¿verdad? Y esa voluntad del bien en los demás, aunque también esto conlleva cierto gozo, pero el motivo no es el gozo que yo pueda sentir al hacer esto, el motivo principal, sino es el de servir. Llegue hasta donde llegue. La inspiración, que es una de las palabras del título de estas conferencias, pues se refiere a las ideas creativas. Pueden ser ideas, como he dicho, filosóficas, artísticas, científicas, espirituales, políticas, etcétera, etcétera. Estas ideas inspiradas pueden ser pues positivas, me voy a centrar fundamentalmente en lo positivo, podrían ser también negativas para los demás, pero que la persona que recibe esa inspiración tiene normalmente una conciencia de que es bueno
y que por lo tanto la acepta y la transmite. Estas inspiraciones, estas ideas inspiradas pueden ser también útiles en mayor o menor medida o no. Pueden ser creativas y la creatividad depende de la fuente de donde surge y también de los efectos a la hora de la materialización, según estén contribuyendo a la evolución o no de las personas. Señalaré, lógicamente, fuentes, citas de libros que tengo aquí, y cada uno de los filósofos, pues también voy a señalar leer algunos fragmentos de autores que los citan y que opinan sobre ellos. Pero lógicamente estas fuentes no solamente van a ser externas, como las de estos, digamos, filósofos que voy a comentar, que se inspiran en conocimientos, en lecturas de otros y también en su interior. Esto es muy importante. Inspiración externa e interna. Del mismo modo yo, como hago siempre, pues intento no solo inspirarme en el conocimiento de otros autores sobre ese tema, que considero serios, profundos, destacados, y mucha gente también, aunque no todo el mundo, y también de lo que procede de mi conciencia, de mi interior. Un aspecto muy importante antes de entrar en esta descripción de estos filósofos, pues es explicar un poquito, muy brevemente, de que el inconsciente es una palabra que lógicamente cualquiera puede entenderlo, alude a lo que no somos conscientes. Los seres humanos tenemos un ámbito consciente, somos conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, de lo que hacemos, y un ámbito inconsciente que nos influye y se llama inconsciente porque no nos damos cuenta de él. Podemos quizá percibir de que algo muy sutil de no sabemos de dónde procede, o quizá podamos intuir que sí, pues que es de ese ámbito inconsciente, que viene de fuera, igual que viene también de dentro. En este caso, como he explicado otras veces, y seguiremos en ello, el inconsciente se puede dividir en inconsciente propiamente dicho. Una parte de este inconsciente sería el subconsciente, subterráneo, lo que está por debajo, algo, digamos, más bien de un nivel más inferior. Supra, lo que está por encima, un nivel más sutil, más elevado, más alto. Sigue todo siendo inconsciente, pero algunos autores señalan con conocimiento de causa que existe ese nivel supraconsciente por encima de lo que habitualmente somos conscientes, de un nivel más elevado, más profundo, y un nivel subconsciente, como he dicho. El supraconsciente se puede asociar a lo espiritual. No señalo ahora, no me refiero a lo espiritual asociado culturalmente a las religiones, sino a lo espiritual de cualquier ser humano, independiente de su creencia, pero que está en sintonía con ello, que está abierto, que tiene un sentir, una intuición. Entonces, esto puede venir de su propio ser interno, se le llame yo superior, alma, etc., y eso es supraconsciente. O puede venir también de fuera, aunque tiene determinada conexión, el ser interno con lo supraconsciente del exterior, de lo trascendente. El subconsciente, por señalar el polo opuesto, es de la personalidad, conocida también como ego, el ego inferior, el conjunto de lo que llamamos la mente concreta, con la que pensamos, la parte emocional con la que sentimos, deseamos, y el cuerpo físico. Esto es la personalidad. Y el subconsciente
pues son un recipiente, un archivo de contenidos que hemos ido inhibiendo, reprimiendo, que hemos rechazado de alguna forma y que aparentemente han desaparecido, pero no, quedan ahí en el interior y nos condicionan. Y subconsciente está también conectado con un subconsciente colectivo, de tal manera que pueden haber aspectos no desarrollados que nos influyen, aspectos, vamos a decir, inferiores, deficientes, incluso negativos. Y el inconsciente en general, pues como un estado, ahora me refiero más intermedio entre estos extremos, el alto y el bajo, superior y el inferior, pues estaría formado por un inconsciente colectivo, además del personal de cada uno, que también tienen relación entre sí, un inconsciente llamado colectivo. Este inconsciente colectivo, pues a nivel oficial fue Jung, este psicólogo Jung del siglo pasado, quien lo definió. Y para mucha gente, cuando oye hablar de esto, del inconsciente colectivo, lo asocia a Jung. No es que lo descubriera por primera vez, porque eso se ha existido siempre. Y hay personas que tienen esta capacidad de acceso, pero que a nivel general hizo una gran contribución a la humanidad, como ya hablaremos en su momento, con el darnos a conocer la existencia de este inconsciente colectivo, en el cual, pues profundizando, hay una cantidad de energías mentales, emocionales, que hemos creado los seres humanos, la humanidad, y que no solo han quedado dentro, sino hemos irradiado, sin saberlo, hacia afuera. Energía que sale, que se irradia hacia el exterior y va quedando impreso en los éteres, en el aura del planeta, de ahí que se llama colectivo, y al cual puede tener acceso, consciente o inconsciente, mucha gente, que no se conoce entre sí, que no se copia directamente, sino que es un acceso, repito, inconsciente a una serie de contenidos creados por los seres humanos, más elevados o menos. Eso es el inconsciente colectivo, pero hay más. Hay también una serie de ideas arquetípicas, de energías con su configuración arquetípica, no creada por nosotros, sino por seres más superiores, para ayudarnos en nuestro proceso evolutivo, para estimularnos, para facilitarnos ese descubrimiento, mientras vamos evolucionando de la esencia de las cosas. Modelos, arquetipos son modelos hacia los cuales nos dirigimos, modelos de perfección, y nosotros imperfectos vamos haciendo camino, nos encontremos en el peldaño que sea, camino hacia esos arquetipos. Por supuesto que el inconsciente también podríamos incluir a seres evolucionados, no todo el mundo lo cree, pero esto va a ser cada vez más conocido como patrimonio de la humanidad, podríamos decir, como tantas cosas que se desconocen, como a lo largo de la historia, se desconocían en un momento y luego empiezan a conocerse de un modo general y colectivo, estableciéndose como algo natural, como algo familiar. Entonces hay seres avanzados que están ahí, lógicamente, ayudándonos en nuestra evolución, por lo tanto, inspirándonos ideas o conceptos de la vida que son positivos. Estamos hablando superiores, seres avanzados y evolucionados, por lo tanto, no hay inspiración negativa. En este caso sería positiva. Igual que a veces hemos hablado de iniciados, pues estos seres, pues de alguna manera, en algún grado, son iniciados. Y luego también otra serie de entidades no humanas, que solemos llamar de varias formas, devas, que también están en el ambiente etérico, en los distintos planos sutiles de energía, y que lógicamente son los encargados de construir todas las formas físico-materiales, psicológicas, espirituales, etc. Y que también
tienen un encargo de inspirarnos. De tal manera que hay una serie de fuentes, podemos creer en ellas o no, pero más allá de lo que creamos están ahí, y que cada vez más personas tienen acceso no solo a estas fuentes, sino a la percepción de que es real, de que existe, de que no vienen las inspiraciones de la nada, sino que vienen de algún sitio, más alto, más bajo, superior, más inferior. Entonces, estos son fuentes de las cuales pues en algún momento puedo, según mi criterio, susceptible de error, como todos los seres humanos, que somos imperfectos, pues aunque creamos que algo es verdad, puede no serlo. Puede ser un espejismo. Por muy buena voluntad que tengamos, podemos estar en lo cierto o no. Pero para eso sirve la comunicación y para eso está la libertad humana de estar atentos y observar aquello que leemos, aquello que escuchamos, pues cómo resuena en nuestro interior, qué nos dice, nos está sirviendo, nos está ayudando, y con este espíritu pues espero no solo esto, aportar algo con esto, sino con todo lo que voy realizando y la vida me permita. Los ejemplos son ilimitados. Yo me he preparado y me he organizado unos cuantos, con las citas correspondientes aludiendo a estos filósofos en el caso de hoy. Algunos de estos ejemplos los he tratado en conferencias anteriores. Otras vendrán en conferencias posteriores donde considero que vale la pena centrarme en algunos de estos casos de filósofos, como también de otros tipos de seres humanos que han aportado o pueden estar aportando algo importante a la humanidad. Como hablamos de filosofía, la filosofía normalmente en los libros de esta materia pues suelen comenzar con los filósofos griegos, ¿no? Se suele decir que la filosofía comenzó en Grecia. Eso es lo que oficialmente se entiende y así pues constatamos en general, aunque yo diría que la filosofía ha existido siempre. En el momento que hay mente, que los seres humanos tenemos mente con la que podemos pensar, reflexionar, aunque sea de un modo muy simple y primitivo, hay filosofía. Lo que ocurre es que, igual que un niño pequeño, pues no tiene filosofía, tiene una mente incipiente que va poco a poco desarrollando, y cuando puede pensar por sí mismo, cuando con la edad que sea puede decidir acertadamente o no, podríamos empezar a ver como un germen, como un inicio de la filosofía. Por eso cualquier ser humano, vamos a decir adulto, con la capacidad de pensar, de razonar, de discutir, de criticar, de discernir si una cosa es correcta o no, equivocándose, pues ahí podemos encontrar un filósofo. Esto es muy importante, no solo es filósofo o ha sido filósofo esos que nombran los libros, sino cualquier ser humano, como he explicado otras veces, podemos ser filósofos. No por ser más famosos se está más avanzado, más inspirado. Esto es importantísimo, más de lo que creemos, y de cara al futuro. Una persona puede no ser famosa, no ser destacada, no ser conocida por libros, por medios de comunicación, y tener una filosofía u otras fuentes de inspiración profundas, una concepción de la vida profunda, a veces mucho más que aquellos que mitificamos por ser precisamente conocidos y famosos por una colectividad humana. En Grecia, pues se habla de los grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Suelen a veces nombrarse como juntos, seguidos, ¿verdad? Pero de alguna forma juntos, filósofos presocráticos, se llama presocráticos, anteriores a Sócrates, como dice el término,
y otros posteriores a estos que acabo de citar. Esto dentro de la filosofía de Grecia, que voy a hacer alusión. Y luego, pues, con unas filosofías de la época de la Edad Media, también de la escolástica, donde la religión y la filosofía estaban muy interrelacionadas, se pasa a lo que se llama la filosofía moderna. Y ahí, pues, desde Descartes, pues, a continuación otros, pues haremos alusión a algunos de estos. Repito, por falta de tiempo y por no hacerlo demasiado extenso, no estarán todos, pero sí van a ser destacados aquellos a los que voy a hacer alusión. El primero que tengo pensado citar es Pitágoras. Precisamente tengo dedicada de hace unos cuantos años una conferencia que está en YouTube dedicada a Pitágoras, donde desarrollé más ampliamente pues que Pitágoras no fue solo el descubridor del teorema de Pitágoras, como nos enseñaban en la escuela de pequeño en la educación básica, teorema de Pitágoras, que todos conocemos más o menos, sino que Pitágoras es más, mucho más, es uno de los seres más avanzados que hemos conocido dentro de la historia de la humanidad. Un ser humano avanzado, evolucionado, un ser humano que no solo decía que los números están en todo lo que existe están los números, algo que también se ha malinterpretado, que es muy importante entender que los números, cuando decía que son esencia, quiere decir que en la configuración o creación de todas las cosas hay unas leyes matemáticas, igual que unas leyes geométricas, por supuesto. También a veces hay quien conoce a Pitágoras como creador o inspirador también, por lo menos que dio un gran impulso a la música y de la cual pues a continuación, a partir de entonces, estamos hablando del siglo VI a.C., Pitágoras, siglo VI, por lo tanto hace unos 2600 años aproximadamente, es decir, que hace bastante tiempo. Pero también, como iba a comentar, pues, y lo digo, Pitágoras, lo más interesante, lo más importante es que fue el creador de una escuela iniciática, una escuela donde las personas preparadas, avanzadas y predispuestas podían aprender, entre otras cosas, ética, podían aprender espiritualidad, es decir, algo que está latente en todos los seres humanos y que antes o después vamos desarrollando. No solo un desarrollo físico y psicológico, sino un desarrollo espiritual, manifestado de muchas maneras, expresado de distintas formas, no solo por los llamados avatares de las religiones, iniciadores y otros que les siguieron, sino también pues por determinados personajes dentro de la filosofía o de otros campos de la vida, la ética. Señalaré un ejemplo de una de las cosas que, si no profundizas en Pitágoras, desconoces. Una de las cosas que dijo, y tiene que ver con los números, es el tetractis, que consiste en una especie de pirámide, se puede dibujar fácilmente, donde la cúspide es un punto, luego se desciende 2 puntos, luego 3 y luego 4, sucesivamente. Si de abajo hacia arriba, 4, 3, 2, 1. Por lo tanto, se ve que la suma de 4 más 3 más 2 más 1 da 10. De tal manera que está indicándonos con esta figura geométrica, matemática, pues que hay aspectos que he señalado en otras conferencias donde he hablado de la simbología de los números también y de la geometría, que el 1 es la unidad, el 2 es la dualidad que encontramos en todos los aspectos del universo manifestado, el 3 es la Trinidad, que no solo es cristiana y no solo es de todas las religiones, lo de Padre, Hijo, Espíritu Santo, con otros términos están otras religiones, sino que es algo psicológico, espiritual,
la voluntad, el amor y la inteligencia está en todo el cosmos. La podemos intuir, vislumbrar y sobre todo reconocer en nosotros. Y está representado por un número que es el 3, que está en infinidad de cosas de la vida. El 4 pues se señala como el aspecto de materialización, de expresión, de concretización y a veces ha dicho de perfección. El 4 a nivel humano es el cuaternario, la personalidad, cuerpo físico, vital, emocional, mental. De tal manera que a veces hasta se habla del septenario humano formado por el alma, tríada, voluntad, amor e inteligencia, 3, y la personalidad, lo que he dicho antes, un cuaternario, 3 más 4, 7. De tal manera que, de alguna forma, el 3 y el 7, el triángulo y el cuadrado, están también en Pitágoras. Esto, pues, no es porque lo hayamos leído solo en este filósofo, sino está en general. De Pitágoras, pues, se pueden decir muchas cosas, pero de las citas que tengo preparadas para leer, pues voy a citar una de un libro que he citado en otras ocasiones, La Filogenia del Espíritu, de Modesto Martínez Casanova. No es un libro que se encuentra en las librerías, está editado aquí en Palencia, de un ser muy avanzado, un iniciado, que nos habla en otros libros también, los he citado en otras ocasiones. Jesús el Enseño, la Atlántida existió, etc. Un ser muy avanzado, no tan conocido como otros avanzados como él, ¿verdad?, que se nombran más, está más desapercibido, pero es por fuentes muy directas, muy importante. Entonces, lo hemos citado, repito, otras veces y lo citaremos más. He tomado una cita de Pitágoras de este libro, que es la siguiente. Dice, muy breve, hace alusión a un autor, Plutarco, que decía: los pitagóricos sabían que la Tierra no está quieta, ni situada en el centro del universo. Una alusión a la teoría de Ptolomeo, que explica que la Tierra es plana, puesto que la Tierra gira alrededor del Sol, el cual es una bola de fuego, sin ser por ello lo más valioso ni principal de la gran máquina. Es decir, que es una alusión a que los pitagóricos ya conocían algo que luego parece que se perdió y posteriormente se recuperó. La historia es así. A veces sabios de la antigüedad nos dicen grandes verdades que luego se han olvidado oficialmente, se han recuperado, otras todavía no, se recuperarán posteriormente. Todo es cuestión de tiempo. Si es algo verdad, por muy desconocido o oculto que esté, antes o después aflorece en la historia de la humanidad. Bien, por supuesto que también hace alusión en otro momento del libro a la escuela de Pitágoras y las dificultades, como todos los sabios han tenido en la historia de la humanidad, que tuvo, y los intentos de personajes especiales que intentaron destruir de alguna forma. Bien, voy a hacer alusión a otros filósofos como Tales de Mileto, Anasímenes, Anaximandro, Empedocles, Anaxágoras, y que son del siglo VI, del siglo V a.C. Fijémonos en que si leemos los libros, pues de filosofía le encontraremos cosas como que Tales de Mileto decía que todo procede del agua, que es el agua la fuente de todo. Quizás se omita otra cosa que dijo, que todo está lleno de dioses. Todo está lleno de dioses. Lo del agua, pues, se puede entender de muchas maneras. Ahora entraremos en ello. Lo de todo está lleno de dioses se puede malinterpretar si no se tiene en cuenta el significado de dioses.
como espíritus, como entidades sutiles que están detrás de aquello que son apariencias que entran por los sentidos, y que por lo tanto todo en la naturaleza está de alguna forma, como nos han dicho los seres que han profundizado en la vida, movido, motivado, determinado por fuerzas, por energías internas. Las energías no se ven generalmente con los ojos, pero están movilizando otras energías y también la materia. Voy a dar una visión general y ahora entro en cada uno de estos autores. El caso de Anaxímenes, pues decía en lugar del agua el aire. Eso es lo que... Pero identificaba el aire con el alma que anima el universo. Por lo tanto, ya si lo seguimos leyendo y no nos quedamos solo con el aire, el agua, entonces ya vamos intuyendo que estaba hablando de algo más sutil. Anaximandro habla del infinito, que es el infinito, lo definía como una materia fundamental, de la que se crea todo lo que existe y que luego retorna otra vez a esa fuente. Lo identifica con el neuma. Empedocles pues hablaba de que el mundo está hecho de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Estaba gobernado por 2 fuerzas, de atracción y de repulsión, amor y discordia. Es también otro aspecto que va profundizando y matizando. Anaxágoras hablaba del nous, separado y libre de la materia, pero reconocía que la vida es una, que identifica con el movimiento o con el jivatma, que es un término utilizado por los filósofos orientales, jivatma. Bien, de alguna forma, en un libro que voy a citar más de una vez, que es este, de filosofía, El mundo de Sofía, este libro, cuyo autor es Jostein Gaarder, un noruego, profesor de esta materia, y que explica lo que se conoce por otros autores, de lo que decían, de lo que han dicho los filósofos, pero de una forma didáctica, muy aconsejable para leer, muy didáctica, en este sentido. Entonces, como punto de partida, aunque profundizando con otros autores, voy a citar de vez en cuando a este autor. Entonces, pues, hablando en general, empezaré por lo siguiente, página 44. Dice este autor: los griegos fundaron pues una serie de ciudades-estados en Grecia, eso se conoce por la historia, y también en colonias griegas en el sur de Italia y en Eurasia. En estos ambientes evolucionó la manera de pensar de la gente. El individuo también podía hacer preguntas filosóficas. Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y la razón. Y el objetivo de los primeros filósofos, dice, era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. Alguien dirá, pues eso no es nada nuevo, otros lo dicen, pero bueno, es una forma, otra de tantas formas de decirlo, de entrar en ello, de que, por eso hay un consenso de que la filosofía, tal como se entiende, empezó en Grecia, cuando determinados seres empezaron a pensar sobre el origen de las cosas, el origen de la vida, donde estaba. Y entonces a uno de una forma, otro de otra, y esto pues puede ser un estímulo para decir que los seres humanos, pues aunque nos equivoquemos, debemos de utilizar adecuadamente y últimamente decimos con atención la mente, tratando de pensar, de descubrir el origen, por ejemplo, o las causas de las cosas. En otra página dice: Tales de la colonia de Mileto, por eso se dice Tales de Mileto, en Asia Menor, Mileto, en la costa occidental de Turquía, ahí podemos encontrar. Viajó mucho por el mundo
Se cuenta que midió la altura de una pirámide en Egipto, teniendo en cuenta la sombra de la misma, en el momento que su propia sombra medía exactamente lo mismo que él. Es decir, que de alguna forma eran investigadores científicos. También predijo mediante cálculos matemáticos un eclipse solar, etc. Es decir, que no era cualquier persona ignorante. Opinaba, Tales, que el agua era el origen de todas las cosas. Dice el autor, no sabemos exactamente lo que quería decir con eso. Estando en Egipto, dice, es muy probable que viera cómo todo crecía, en cuanto las aguas del Nilo se retiraban de las regiones de su delta. Quizá también viera cómo tras la lluvia iban apareciendo ranas y gusanos. Es probable que Tales se preguntara cómo el agua puede convertirse en hielo y vapor y luego volver a ser agua de nuevo. Y dice, al parecer, Tales también dijo que todo está lleno de dioses. También sobre este particular solo podemos hacer conjeturas en cuanto a lo que quiso decir. Esto es, con otras palabras, lo que muchos dicen. Simplemente lo expresan, pero se quedan en esa idea literal de lo que dijo. Y por lo tanto especulan si será por algo material, etc. Ahora después haré alusión a lo que podemos encontrar más sutil, más profundo sobre este asunto, no solo de Tales, sino de otros filósofos. En otro fragmento, en otra página, dice de otro que ahora citaré, Demócrito, estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios en la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran. Suponía que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas las llamó átomos, y se valora hoy día a Demócrito como el que descubrió o el que empezó a hablar de los átomos. Dice, la palabra átomo significa indivisible. Era importante para Demócrito poder afirmar que eso, de lo que todo está hecho, no podía dividirse en partes más pequeñas. Si hubiera sido así, no habría podido servir de ladrillos de construcción. Dice, además, tenían que ser eternos, pues nada puede surgir de la nada. En este punto estaba de acuerdo con Parménides. Pensaba además que los átomos tenían que ser fijos y macizos, pero no podían ser idénticos entre sí. Bien. Esto del libro El mundo de Sofía, como punto de partida, de entrada de lo que decían estos filósofos. Pero profundizando, o antes de profundizar en un libro de un autor y del mismo libro que voy a profundizar en otro momento, El Tao de la física, Fritjof Capra. Este libro es muy importante. Este autor científico y filósofo a la vez nos propone en esta obra, si no la conocemos y estamos motivados, es muy interesante, las relaciones entre los descubrimientos científicos del siglo pasado, de la física cuántica, por ejemplo, los descubrimientos más avanzados, a los cuales haré alusión en otra conferencia que dedicaré a la cuántica. Entonces los relaciona con los filósofos místicos orientales, sin descartar ni subvalorar los occidentales, los orientales. Hace alusión al hinduismo, al budismo, al taoísmo, ¿verdad? Y por lo tanto se centra en comparar lo que hace mucho tiempo, pues filósofos orientales dijeron, y lo compara con los descubrimientos científicos. Es decir, pone en comunicación, en
relación, la igualdad, la coincidencia entre dos materias que parece que tengan que estar separadas y que no tienen nada que ver. En otros momentos también he hecho alusión en otras conferencias la relación de la ciencia con las religiones, etc., y con otros aspectos de la vida. Y la humanidad nos dirigimos a esa profundización, mediante la profundización, a esa conexión entre materias que parecen dispares. De un modo genérico, solo voy a hacer alusión en este momento, luego entraré en otras cosas. En la página 27 dice: Tales declaró que todas las cosas están llenas de dioses, y Anaximandro vio el universo como una especie de organismo que estaba soportado por neuma, el aliento cósmico, de igual manera que el ser humano está sustentado por el aire. Heráclito creía que en un mundo de perpetuo cambio, de eterna conversión, para él todo ser estático estaba basado en un engaño y su principio universal era el fuego. Luego haré alusión más profundamente a Heráclito. Por la interacción dinámica y cíclica de antagonismos, y veía cualquier par de antagonismos como una unidad. Es decir, que no estaba identificado solo con la diversidad, sino que también intuía que había una unidad. Y él la llamaba logos. Luego dice este autor, pues el agrietamiento de esta unidad comenzó con la escuela eleática, que asumía un principio divino, como una unidad del universo. Parménides, de Elea, se encontraba en dura oposición con Heráclito. Luego explicaré, cuando hable de ambos, que son complementarios. Aparentemente puede ser una oposición, pero es interesantísimo descubrir que en esas aparentes oposiciones y distancia hay una unidad, un complemento. Dice, él llamó a su principio básico el ser y sostuvo que era único e invariable, que el cambio era imposible, como mera ilusiones de los sentidos. El concepto de una sustancia indestructible como sujeto de propiedades variables creció tanto en esta filosofía que llegó a convertirse en uno de los conceptos fundamentales del pensamiento occidental. Luego va haciendo alusión a Leucipo y Demócrito, Aristóteles, Galileo, en fin, distintos filósofos de distinta época, relacionándolo lo que decían pues con la crítica que hace el autor de estos autores y su valoración en relación con la ciencia, que es lo que trata este libro. Ahora vamos a aspectos más profundos y voy a hacer alusión a uno de los libros más importantes escritos en la humanidad, La doctrina secreta de Blavatsky. Son 6 tomos, este es el volumen 1, hay 6 como este. De tal manera que a Blavatsky, que dedicaré más adelante, es de tal envergadura que crea respeto poder hacer una conferencia de Blavatsky, pero humildemente intentaré hasta donde pueda hacerlo. Blavatsky, que vivió en el siglo XIX, esta mujer pues tuvo unas fuentes muy directas y una capacidad facilitado por sus capacidades de poder describir y darnos a la humanidad de un modo más directo lo que estaba velado a lo largo de los siglos y de los milenios, conocimientos ocultos sobre la ciencia, los mitos, las religiones, las filosofías, etc., sobre la vida, sobre la cosmología, sobre el cosmos, sobre la psicología humana, etc. De tal manera que en otra conferencia sí que hablé de lo que es la teosofía, que no es lo mismo. Teosofía es mucho más amplio y sociedad teosófica, creada por Blavatsky,
es otra cosa, que se relacionan entre sí. Pero de esta autora, pues todavía no la he desarrollado en una conferencia. Entonces, muy brevemente voy a decir, según tengo aquí previsto, página 127, dice lo siguiente, dice: no fue Zenón el fundador del sistema de los estoicos, el único que enseñó que el universo se desenvuelve y su sustancia primera se transforma del estado de fuego en el de aire, después en el de agua, etc. Heráclito sostenía que el único principio existente bajo todos los fenómenos de la naturaleza es el fuego. La inteligencia que mueve al universo es el fuego, y el fuego es inteligencia. Lo habré citado en otras ocasiones. Todos, cuando oímos fuego, estamos pensando en el fuego que quema, fuego físico, material, que si nos ponemos en contacto nos quema, o muchas cosas que se ponen en contacto queman. Ese es el fuego que todos pensamos. Pero el término fuego también se aplica a el fuego de la mente, a la energía mental y también a la energía espiritual. Es decir, que el término fuego no solo se aplica a lo material, sino que el sentido amplio del término se aplica a aspectos sutiles. La inteligencia dice que mueve el universo es el fuego. Repito lo de antes, y el fuego es inteligencia. Y mientras Anaxímenes dice lo mismo respecto al aire, y Tales de Mileto lo dice acerca del agua, la doctrina secreta reconcilia a todos estos filósofos demostrando que a pesar de estar en lo justo, cada cual en su respectivo sistema, ninguno de estos era completo. Es decir, estaba cada uno en lo justo, era correcto, pero no era completo. Es decir, que podríamos decir que eran complementarios. Eso es una alusión que hace a esto que estamos comentando. Y en otra página, 239, dice: téngase presente que el fuego, el agua y el aire del ocultismo, o los llamados elementos de la creación primaria, no son los elementos compuestos que figuran en la tierra, lo que solemos entender nosotros por tales términos, sino elementos noumenales, de noumeno, de nous, que citaremos, homogéneos, es decir, los espíritus de aquellos. Es decir, que existen una serie de entidades o espíritus que los clarividentes capacitados pueden percibir de un modo científico, directo, objetivo, y así la ciencia lo va a ir descubriendo progresivamente como algo inevitable, ¿verdad? Que están determinando como todo lo que existe en la materia. La materia como tierra, como fuego, como aire y como agua. De tal manera que estos elementos físicos son expresión o creación de estas entidades internas. Y estos filósofos que decían esto, por lo que tengo entendido, sabían. Otra cosa es que tuvieron que expresarlo de esta manera, o que no lo explicaran como todos los grandes sabios no han podido explicar a todos lo mismo, sino que tenían que seleccionar a quienes podían hablar de una manera y a quienes podían hablar de otro. Y esto no solo en los filósofos, le pasaba a Jesús, de Jesucristo, le pasaba a Buda, etc. A unos podía hablar con mayor profundidad, una minoría, y no quedaba escrito, y si se escribía tenía que ser velado, simbolizado, y a otros de otra manera. Y los alquimistas de la Edad Media, pues para evitar ser quemados o aniquilados, pues también tenían que fingir con símbolos pues lo que querían en el fondo. En toda sociedad represiva por fuerzas del poder
que no están a la altura, no están evolucionadas, etc., han tenido que usar la simbología para expresar. Y eso hasta la época actual. No hace falta remontarnos a la antigüedad. Siempre uno de los fines de la simbología, aparte de otro que es para desarrollar la intuición, la simbología bien interpretada facilita el desarrollo de la intuición, pero decía que uno de los fines es poder velar y poder dejar para quienes eran capaces de entender el significado profundo de algo que no podía expresarse de un modo externo, tenía que darse de un modo más velado. Así que Blavatsky en este libro y en otros también nos habla de estos aspectos. Bien. Como estaba diciendo anteriormente, estos son los llamados presocráticos. Por ejemplo, Anaxágoras, en el libro que he citado antes, El mundo de Sofía, página 59, dice Anaxágoras, filósofo de los que he nombrado, siglo V a.C., opinaba que la naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso en las piezas más pequeñas hay algo de todo. De tal manera que estaba este filósofo intuyendo de que lo que los ojos no alcanzan, pues existe, como luego la ciencia, hasta donde ha podido, y la clarividencia más allá de la ciencia, han podido demostrar, han podido observar. De Anaxágoras, en este libro Filogenia del Espíritu, que he citado antes, página 105, también lo nombra. Y dice, Anaxágoras, quien enseñó primeramente teoría del caos, fundada en el principio de que nada sale de la nada, este sabio enseñó igualmente la teoría de los átomos, considerándolos como esencia, sustancia fundamental de los cuerpos que estos forman. Anaxágoras fue el fundador del sistema filosófico llamado Homo Iomeriam, pues creía que los elementos arquetipos espirituales de las cosas procedían del éter sin límites, y al cual se restituían luego desde la tierra. Fue discípulo de Anaxímenes de Mileto. Se estableció en Atenas en el siglo de Pericles, siendo amigo de Sócrates y de Eurípides. Precisamente, continúo con la cita, en el jardín o escuela de Anaxímenes dio lecciones de filosofía el sabio Sócrates, que luego hablaré y citaré y hablaré de él, después de la muerte de su maestro, hasta que se dio cuenta y tuvo la feliz idea de salir por el ágora a dar lecciones a cuantos quisieron escucharlo. Desde ese día amaneció para el mundo antiguo y modernos la aurora del conocimiento mayoritario de individuos y grupos que extendieron el saber por toda la faz del mundo habitado. Dice Anaxágoras que estos átomos fueron puestos primeramente en movimiento por el nous, que significa inteligencia universal. Nous es el Mahat de los hindúes. A veces en cada cultura tienen nombres distintos las mismas cosas. La entidad inmaterial, eterna, espiritual, gracias a esta combinación fue formándose el mundo, hundiéndose los groseros cuerpos materiales, elevándose y extendiéndose en más altas regiones los átomos etéreos. Es decir, que está haciendo alusión a esto que he comentado antes. Y
En la doctrina secreta, página 107, dice Blavatsky, Anaxágoras, el anima mundi, la vida una o alma universal, fue dada a conocer por Anaxágoras durante su época. Este filósofo dio a luz la enseñanza sencillamente para combatir los conceptos de Demócrito sobre cosmogonía, en exceso materialistas, los de Demócrito, basados en la teoría exotérica con X, exotérica es lo externo, lo que se ve, de los átomos impulsados ciegamente. Anaxágoras no fue su inventor, fue tan solo su propagador, como lo fue también Platón. Lo que él llamaba inteligencia mundana, el nous, el principio, que según sus opiniones existe absolutamente separado y libre de la materia, y obra con arreglo a propósitos. Era llamado el movimiento, la vida una, el Jivatma, que he dicho antes, de los hindúes. Bien, eso de Anaxágoras. Vamos a por Heráclito. Heráclito, pues ya lo he citado, de alguna forma decía que todo está hecho de fuego. Claro, el fuego, si lo ponemos como símbolo, es algo que no está quieto, está en movimiento, está cambiando continuamente. Una llama de fuego está cambiando y sin embargo permanece, de alguna forma. De tal manera que Heráclito no decía que todo lo que existe está en movimiento solo, cosa que con los sentidos pues así lo vemos. A veces se necesita tiempo para poderlo comprobar, pero todo lo que está en apariencia está cambiando, no permanece eternamente nada. Todo cambia. Pero hay algo que también Heráclito intuía, que lo llamaba el logos, la unidad. Decía, entre las fuerzas opuestas de algunos. Y luego cuando se habla en los libros de Parménides, se dice que Parménides opinaba otra cosa, que solo existe el ser, que es permanente. Y también decía otra cosa muy interesante, como expresada de esta forma: todo es el presente inmediato. Si estamos atentos o somos conocedores de lo que estamos hablando hoy día, propagando cada vez más, se va extendiendo, lo importante que es estar atentos. Algunos de los seres sabios que nos hablan de lo importante que es vivir atentos al presente, dicen también algunos que solo existe un continuo presente, que el tiempo no solo es una creación mental, humana, también de la mente, en sentido más amplio, se desenvuelve en el tiempo, y que los cambios también se producen en el tiempo, pero detrás de todo esto hay un presente continuo, que podemos ir intuyendo conforme estamos atentos al aquí, a la hora, al momento. Y nos están hablando, todo aquel que lo experimenta y por consiguiente se le puede calificar de sabio, de que existe detrás de todos los cambios y de todo el transcurrir del tiempo un eterno presente. Esto, si lo vamos intuyendo, nos revela o nos aclara unas dudas que no todo el mundo, pero que mucha gente nos hemos planteado. ¿Cuándo empezó todo? ¿Si terminará un fin? Etcétera, etcétera. De tal manera que al ahondar por experiencia nos vamos acercando, quizá estemos lejos todavía de experimentarlo, pero la intuición, antes de alcanzar ciertas cosas que nos dicen, nos facilita ese camino, esa aproximación. Entonces este es un aspecto muy interesante, que ya Parménides decía: todo es un presente inmediato. El ser está en continuo presente, está más allá del tiempo. Y esto a veces se contradice con lo que decía Heráclito, pero como antes he adelantado, se complementa.
están las dos cosas. El ser que es permanente y las creaciones de este ser que son temporales, efímeras, pasan. Por lo tanto, según a dónde miremos, pues tienen razón, uno y el otro, Heráclito y Parménides. Bien, esto es respecto a estos filósofos. El Demócrito, que también hemos citado, Demócrito, en el Mundo de Sofía, hace alguna cita de Demócrito como la siguiente. Suponía que todo tenía que estar constituido, creo que lo he citado antes, por unas piececitas pequeñas invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas las llamó átomos. Átomo significa indivisible, eso lo sabemos. Decía que eso de lo que está hecho las cosas no podía dividirse, estos átomos no podían dividirse en partes más pequeñas. Si hubiera sido así, no habrían podido servir de ladrillos de construcción. Además, los ladrillos de la naturaleza tenían que ser eternos, decía, pues nada puede surgir de la nada. En este punto estaba de acuerdo con Parménides. Pensaba que los átomos tenían que ser fijos y macizos, que no podían ser idénticos entre sí, etcétera, etcétera. Luego va describiendo algunas más cosas más de esto. Demócrito le llamamos hoy día materialista. No existe, dice el autor de este libro, ninguna intención determinada detrás de los movimientos de los átomos. En la naturaleza todo ocurre mecánicamente. Esto no significa que todo lo que ocurre sea casual, pues todo sigue las leyes inquebrantables de la naturaleza, dice el autor. Y también dice, ¿y qué pasa con la conciencia? ¿No podrá estar formada por átomos, es decir, por cosas materiales? Pues sí, Demócrito se imaginaba que el alma estaba formada por unos átomos del alma, especialmente redondos y lisos. Al morir una persona, los átomos del alma se dispersan hacia todas partes. Eso lo dice Demócrito. Y mucha gente pueda seguir creyéndolo, de alguna forma, aunque muchas personas dirán, es que no vemos el alma para decir si eran así redondos sus átomos, etcétera, etcétera. De tal manera que podemos encontrar, desde el punto de vista superficial, distintas opiniones sobre lo que decía en este caso Demócrito. Pero esta visión de Demócrito es parte de un continuo que también hablaremos y trataremos de entender el porqué, llamado materialista, la visión de que solo existe la materia y que todo depende de esta. Es una visión filosófica de la vida de la que participan muchos filósofos. Y luego, pues, está el caso de otro, vamos a llamarle también filósofo, del siglo IV a.C., antes de hablar de Sócrates, ¿no?, llamado Hipócrates. En este libro, El Mundo de Sofía, página 80, hace alusión al mismo. Dice, en aquella época en que los filósofos griegos pues iniciaron esta filosofía, surgió una ciencia griega de la medicina que intentaba encontrar explicaciones naturales a las enfermedades y al estado de salud. Se dice que Hipócrates fue el fundador de la ciencia griega de la medicina. Eso lo hemos oído, ¿verdad? Lo conocemos. Dice, la protección más importante, decía Hipócrates, contra la enfermedad era
la moderación y una vida sana. Lo natural en una persona es estar sana. Cuando surge una enfermedad es porque la naturaleza ha descarrilado a causa de un desequilibrio físico o psíquico. La receta para estar sano era la moderación, la armonía y una mente sana en un cuerpo sano. Y todos a lo mejor hemos oído, quizá no todo el mundo, pues el juramento de Hipócrates. Utilizaré el tratamiento para ayudar a los enfermos según mi capacidad de juicio, pero nunca con la intención de hacer daño o dolor. No utilizaré el cuchillo ni siquiera en aquellos que sufren indescriptiblemente. Me abstendré de toda acción injusta y de abusar del cuerpo de hombres o mujeres, libres o esclavos. De todo cuanto vea yo oiga en el ejercicio de mi profesión, y aun fuera de ella callaré, la discreción como un deber. Es decir, cosas que muchos seres humanos de buena voluntad decimos, pues no, tenía razón. Fija, aquel sabio pues tenía razón en esas cosas que decía. Por cierto, de Hipócrates, en un libro de Vicente Beltrán Anglada, lo tengo aquí en la mesa, no me marcho, es un momento, voy a por él. Es interesante, aunque sea brevemente, hacer una alusión de Vicente Beltrán Anglada, en este caso Magia Organizada Planetaria, hace una alusión en la página 99 de Hipócrates. Muy interesante. Dice: los verdaderos maestros de la medicina operaron siempre en sus curaciones sobre el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el cuerpo vital, mejor lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe, que compenetra el cuerpo físico y lo mantiene con vida. Cuerpo etérico de sus pacientes, determinando vacíos o espacios neutros allí donde existían conflictos de polaridad, lo suficientemente poderosos como para producir trastornos orgánicos, dolencias o enfermedades. Hace alusión a la taumaturgia en el caso de la curación. Y después de esto dice: en la antigüedad la química, la medicina y el magnetismo natural eran ciencias mágicas inspiradas por los Devas y se enseñaban en las escuelas iniciáticas. Fueron aplicadas por Hipócrates, padre de la medicina, cuyo juramento, del cual solo se conocen las claves objetivas, como lo que he leído antes, era una verdadera invocación mágica de las potentísimas fuerzas invisibles de la naturaleza, que se convertían así en atentos y solícitos colaboradores de los magos de curación. Esculapio y Galeno participaron también de la obra mágica de curación, pues ellos fueron discípulos espirituales que recibieron entrenamiento científico en aquellas escuelas iniciáticas. Bien, eso es lo que dice así brevemente Vicente Anglada, que he citado otras veces, con conocimiento profundo de causa, con visión interna. Ahora pasamos a hablar de Sócrates, Platón, Aristóteles, que por cierto tengo pensado como proyecto dedicarles conferencias a estos solos. Una Sócrates, otra Platón, otra Aristóteles. Son los que más se nombran, los que más conoce la gente, aunque no sepa lo que dijeron, pero están en la cultura en general. Sócrates, pues es muy conocido por algunas cosas, de esas que a veces leemos, repetimos, que dijo. Otra cosa es entender. Lo de conócete a ti mismo es una frase que seguramente todos hemos leído, hemos escuchado. Conócete a ti mismo, como una petición que se hace al ser humano, o que nos podemos hacer a nosotros mismos, conocernos.
que por supuesto muchos pueden interpretar como las pruebas psicológicas que utilizamos en psicología, ¿verdad?, para determinar el carácter y las características de una persona. Pues no, se estaba refiriendo a conocernos internamente, no externamente como personalidades, que no digo que no deba hacerse, porque también puede ser útil, interesante, sino a un conocimiento intuitivo, no con los ojos ni con la mente, más allá de esto, de nosotros. Y al conocerse a sí mismo se puede ir descubriendo lo que decía Sócrates, el alma, el yo superior. Esa palabra que hemos oído que utilizaba, daimon, que decía que era un demonio, vamos a poner demonio entre comillas, que no tiene nada que ver con lo que hoy día se entiende por demonio dentro de las religiones. No, este demonio o daimon, que otros autores también lo han utilizado identificándolo con el yo superior, con el ser interno, ser espiritual. Por lo tanto, es totalmente opuesto a lo que se entiende. Es la ambigüedad del lenguaje lo que nos hace, si no estamos al tanto, a veces confundir bastante. Es decir, que hay otros autores que han utilizado este término, Goethe, Jung, etc. También hablaba y defendía el pensador inteligente, el pensador independiente, quiero decir, y que la virtud es conocimiento. Es decir, que a través del conocimiento podríamos desarrollar y educar la virtud. Otro término, el término conocimiento ambiguo, porque otros lo pueden interpretar como conocer mentalmente, con lo cual hay gente buena y mala, con ideas positivas y negativas, que utiliza el conocimiento, y mucho. Y uno podría decir, pues no, el conocimiento no tiene por qué llevar a la virtud, puede llevar también a lo contrario. Por lo tanto, hay que discernir que el conocimiento a veces se está haciendo alusión a algo más interno, algo más profundo. De Sócrates, otra vez este libro, que utilizo como referencia, aunque sea desde el punto de vista superficial oficial, pero muy interesante para conocer, dice de Sócrates, El mundo de Sofía, dice: Sócrates es el personaje quizá más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada. Nació en Atenas y pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas conversando con la gente con la que topaba. Esto no se puede hacer, como sabéis hoy día. A menudo se quedaba inmóvil de pie en profunda meditación durante horas. Ahí no podemos demostrar, no lo sabemos, pero podemos intuir que eso era estado de meditación, de contacto con algo, sin entrar en más detalles, porque no lo sabemos. Cuando una persona hace eso puede estar o despistada, con su mente descontrolada, que sería lo más frecuente, o en estado meditativo. Podemos intuir o suponer intuitivamente de que era algo más. Fue considerado una persona enigmática. Aunque era feo, interiormente se decía que era maravilloso. Su vida se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno y que sería uno de los filósofos más grandes de la historia, ya hablaremos de él. Y Platón, pues como ya sabéis, escribió muchos diálogos o conversaciones filosóficas en las que utilizaba a Sócrates como portavoz. Su propia esencia, la de Sócrates, nos dice este autor, es que su objetivo no era enseñar a la gente, daba más bien la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba. Lo que hacía él es conversar. Al principio solía hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada,
solía conseguir que su interlocutor viera los fallos de su propio razonamiento y que se diera cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. El verdadero conocimiento, decía Sócrates, tiene que salir del interior de cada uno. No puede ser impuesto por otros. Fijaos que eso sigue en la actualidad. En la educación, de la cual hablaré con más profundidad en otra conferencia, se impone con frecuencia, en mayor o menor medida. Otra cosa distinta de imponer, es exponer. Pero la verdadera educación, y no lo digo yo solo, ni mucho menos, es que consiste en que uno extraiga de su interior lo que lleva dentro, facilitar a las personas a que consigan esto, descubrir, despertar de su interior lo que llevan dentro. Sócrates obligaba a la gente a utilizar su sentido común, se hacía el ignorante, es decir, aparentaba ser más tonto de lo que era. Esto se llama ironía socrática. Y de esta manera, pues podía señalar los puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses en las plazas públicas. Por lo tanto, no es de extrañar que Sócrates, a la larga, pudiera resultar molesto e irritante, sobre todo para los que sostenían los poderes de la sociedad. Él solía decir que tenía una voz divina en su interior. Sócrates protestaba contra tener que participar en condenar a alguien a muerte. Además, se negaba a delatar adversarios políticos. Esto le costaría al final la vida. Es decir, que tenía una ética con mayúscula. Ya sabéis que fue acusado de introducir nuevos dioses, de llevar a la juventud por caminos equivocados, y fue declarado culpable por un jurado de 500 miembros. Es interesante, este autor dice poco después, tanto Jesús como Sócrates eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno de los dos escribió su mensaje. Los dos eran maestros en el arte de conversar. Hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos mismos. Desafiaron a los poderosos de la sociedad, criticando toda clase de injusticia y abuso de poder. Y finalmente esta actividad les costaría la vida. Hace una comparación muy interesante que no es difícil de descubrir, salvando las distancias de evolución, de evolución interna, espiritual, de Jesús y de Sócrates. Pero aun dentro de una sabiduría, pues vivieron situaciones análogas. Y por poco que utilicemos la ley de analogía, eso lo hemos encontrado a lo largo de la historia, en la realidad. Y lo podemos seguir encontrando hoy día en personas públicas que, salvando las distancias de su grado de sabiduría de estos, pues se atreven a decir públicamente algo y, si no los condenan a muerte, por supuesto, que en algunos lugares puede que sea que también, pues a veces se les condena a la crítica, al desprecio, a la marginación, etc. No me resisto a poner un ejemplo actual en España, donde vivo, porque esta conferencia la vais a escuchar personas de otros lugares. Es el caso del ministro de Consumo que tenemos aquí actualmente y que en una entrevista, pues, aunque no lo conozcamos, pero está la entrevista y mucha gente que la ha criticado, pues ni siquiera lo ha leído. Lo que dijo referente a las granjas donde se maltratan animales. Lógicamente eso, o por falta de sensibilidad hacia la vida de los animales como seres vivos que están en evolución y que cada vez hay más seres humanos, y también como búsqueda de una justicia humana, no solo a los seres humanos sino a todos. Los que no están en esa línea o por otros intereses le están criticando.
cuando realmente es un acto de valentía y de coherencia con una idea muy importante. Y que gracias a eso es posible que se vaya denunciando y se vaya modificando este maltrato animal. Es un paréntesis que aparentemente se aleja, pero para que veamos que cosas que dijeron filósofos hace milenios, ¿verdad?, o siglos, pueden estar dándose y comprendiéndose y concretizándose y aplicándose en otras épocas como la actual. Bien, pues... Y luego dice, un filósofo, el autor, es una persona que reconoce que hay un montón de cosas que no entiende. Y eso le molesta. De esa manera, al fin y al cabo, es más sabio que todos aquellos que presumen de saber cosas de las que no saben nada. La más sabia es la que sabe lo que no sabe, dije. Y Sócrates dijo que solo sabía una cosa, que no sabía nada. A que esta frase la hemos leído y a veces hasta la hemos aplicado como modo de subrayar ciertos argumentos, ¿verdad? Decimos a veces, Sócrates decía que no sabía, que solo sabía que no sabía nada, ¿verdad? De tal manera que, aunque sea con otros términos o simplemente viviéndolo, eso está en determinados seres humanos cuando van tomando conciencia de que existe algo realmente profundo que cuando lo vas descubriendo te abre a otros nuevos aspectos de la vida que no puedes descubrir a corto plazo, sino que es algo ilimitado. Platón, por ejemplo, de Sócrates también, ya profundizaremos cuando hablemos de Sócrates, ¿verdad?, en una futura conferencia. De Platón, a la cual pues es como decía antes de Blavatsky, es tanto lo que se puede decir y tanto lo que habría que aclarar, que personas muy entendidas en filosofía, que explican los filósofos como Platón, no han entendido o están lejos de entender, con toda su buena voluntad y toda la utilidad que aportan a otros. Porque Platón pues hablaba y decía cosas que no se ven con los ojos, como lo de las ideas, ideas llamada también formas, que tiene un significado muy diferente de lo que nosotros ahora entendemos por ideas mentales, ¿no?, que creamos con nuestra mente, o las formas que percibimos con los sentidos. Él hablaba de estas ideas como algo invisible, y cuando explique a Platón lo relacionaré con lo que los clarividentes pueden ver en los planos sutiles, como los arquetipos invisibles son modelos que poco a poco se van condensando y apareciendo en la materia. Es decir, que poco a poco seres avanzados van confirmando lo que Platón, como sabio muy evolucionado espiritualmente, podía percibir en aquella época, que no era una invención o simple también intuición. Y entonces él diferenciaba entre las ideas y las formas externas. Y se le ha criticado cuando, lógicamente, el crítico pues solamente ve lo que percibimos con los sentidos y no ve lo que está más allá. Entonces la fuente superior, suprapersonal, superconsciente, como hemos dicho anteriormente, supraconsciente, estaba en estos autores que estoy citando, Sócrates y Platón, como en otros. Entonces, hablaba de mitos y fijaos que cuando se habla de filosofía griega se dice que los filósofos trascendieron a los mitos anteriores, como si los mitos fueran creados por ignorantes para poder dar una satisfacción. Cuando lo he hablado otras veces y habrá que profundizar en ello, los grandes mitos eran
expresados, creados, inventados por sabios, para explicarnos de un modo didáctico lo que no se puede expresar con palabras corrientes, normales, lo que no se ve. De tal manera que al profundizar en los mitos, descubres que desde este punto de vista eran algo muy sabio, que en ese momento, en aquella época, en determinados momentos, se tenía que utilizar para facilitar su comprensión, igual que Jesús utilizaba las parábolas como analogías para poder explicar a determinadas personas del pueblo pues otras verdades, facilitarle esa comprensión. Entonces los mitos, como los cuentos, ¿verdad?, tienen esa utilidad. Y no es algo a despreciar, es algo a utilizar. Fijaos que los cuentos, los mitos también, los tendré que nombrar cuando hable de la educación. Aunque sea cambiando las formas, es algo a seguir utilizando en el futuro. Una forma que complementaria de educación de los niños es los cuentos. Y no solo los cuentos anteriores, sino los cuentos que se pueden inventar para facilitar su descubrimiento, su asimilación de verdades, aunque en ese momento no la comprendan, pero que quede ahí en sus cuerpos energéticos para que aflorezca en otro momento determinado. Y también el conocimiento, Platón lo dividía en conocimiento sensible, lo que percibimos con los sentidos, y conocimiento intelectual. De tal manera que el conocimiento intelectual puede darse, ¿verdad?, pues se puede dividir en un conocimiento llamado inteligencia racional, lo que hacemos con la mente. Lo racional se suele identificar con la mente, el discurso mental de comparar, relacionar unas cosas con otras, y luego lo que se llama inteligencia intuitiva, es decir, la intuición. Una cosa es lo sensorial, lo que percibimos con los sentidos, otra es lo racional, con la mente. Pero la mente pues tiene sus espejismos y se basa en conocimientos archivados anteriores. Y otra es la intuición, que es lo que va más profundo hacia lo sutil, hacia las causas de las cosas. De tal manera que el reto que tenemos no solo en la educación, sino en todo, en la humanidad, es, y que se va dando poco a poco, quizá despacio o rápido, no lo sé, se va dando y se va a ir dando, es desarrollo de la intuición, para ir comprendiendo que hay algo más allá de lo que se percibe. Aunque nos lo hayan dicho sabios de la antigüedad. De tal manera que, bueno, en otro libro de Blavatsky, tomo 1 de Isis sin velo, tiene 4 tomos, ¿verdad? No me voy a entretener para no hacerlo muy largo, pues nos habla de, en la página 20, a partir de la página 20, nos está hablando de que la filosofía platónica es el más perfecto compendio de los abstrusos sistemas de la antigua India. Es decir, que Platón no solamente pues inspiró en los sabios de Egipto, donde estuvo, y también de la India, ¿verdad? Es una filosofía que se puede identificar, como hablaré en su momento y desarrollaré, con la filosofía hindú. De tal manera que, y esto se podría decir de otros, quizá lo haya dicho o lo tendré que explicar, que también la religión cristiana también está inspirada no solo en fuentes de Egipto, sino también en fuentes hindúes. Es decir, que tiene una filosofía hindú espiritual profunda que también está en la base de la creación de la religión cristiana. Nada más que se tuvo que adaptar a el pueblo occidental, a la civilización occidental a la que predominantemente iba dirigida. Y entonces Platón pues no es alguien que se le ocurrió eso, sino que también tenía inspiración interna elevada y también externa. Igual que Jesús también, el mismo Jesús tuvo que aprender en los países que visitaba y que recorría, sea en la India, en Egipto, en
en los lugares, aparte de lo que sus maestros esenios le iban enseñando. De tal manera que un ser muy avanzado también tiene que aprender del mundo exterior, porque su personalidad se va configurando, aparte de distintos motivos, además de el aprendizaje interno, la capacidad de descubrir internamente y de unir ambos aspectos. Entonces, pues nos dice Blavatsky, que era, aparte de que era el filósofo más grande de la era precristiana, reflejó el espiritualismo y la metafísica de los filósofos védicos que le precedieron millares de años, Vyasa, Taimini, Kapila, etcétera, etcétera. De tal manera que fue progresivamente. También nos dice que así como Sócrates no era iniciado, tenía su sabiduría, Platón sí que lo era un iniciado en los misterios, y por lo tanto dijo hasta donde podía decir, porque muchos conocimientos en aquella época y en todos de los iniciados pues no se pueden decir, y no por nada negativo, sino positivo, para proteger a muchos seres humanos y para evitar también las manipulaciones, deformaciones y mala utilización de los conocimientos. Entonces, bueno, esto, como voy a desarrollarlo en otro momento, pues lo podemos también dejar. Y en Filogenia del Espíritu, por ejemplo, también, página 306, pues dice Modesto, en la Academia de Platón había un tablero horizontal sobre dos maderos encuadrados y un letrero que decía: quien no sepa de música, mejor no entre. La intención del maestro fue aquello de quienes no tuvieran un espíritu armónico con las ideas, no servían para estudiar filosofía. Por lo tanto, estamos hablando de una filosofía elevada, no de una marginación o discriminación, ni mucho menos. Sí, los místicos de todos los países, los filósofos que conquistaron sabiduría, bueno, esto es para comentarlo en otro momento, ¿no? Distinto, sí, de otro de los filósofos. Vale. Entonces, sí. Vale, esto para después. Iremos también de la filosofía griega, terminando esto, destacar a algunos filósofos posteriores a estos. No, me falta decir algo de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. Así como se dice que Platón, que fue realmente discípulo de Sócrates, Aristóteles fue durante años discípulo de Platón. Y Aristóteles, pues de este libro, El mundo de Sofía, pues leeremos un fragmento, página 144. Lo que más preocupaba a Aristóteles era la naturaleza viva. Fue el primer gran biólogo de Europa. Se detenía en investigar los cambios en la naturaleza. Se interesaba por los procesos de la propia naturaleza. El autor dice: Platón solo usaba su inteligencia, Aristóteles también usaba sus sentidos. Yo eso lo pondría en duda. Otra cosa es que Platón estaba insistiendo más en lo de arriba, pero no estaba olvidando lo de abajo. Es decir, que también usaba sus sentidos, por supuesto. Platón era un poeta, un creador de mitos. Los escritos de Aristóteles son áridos y minuciosos, como una enciclopedia. Se han conservado muchos escritos
de Aristóteles era un sistematizador. Platón, lo hemos dicho, deseaba encontrar algo eterno, inmutable, en medio de todos los cambios. Encontró las ideas perfectas que estaban por encima del mundo de los sentidos. Aristóteles estaba de acuerdo hasta cierto punto, pero es algo que ahora comentaré, no pudo llegar a traspasar un cierto nivel. Fue muy interesante y muy útil, no podemos discutirlo, muchas de las cosas que aportó Aristóteles con la observación minuciosa del mundo externo. Pero no pudo, a diferencia de Platón, penetrar en el mundo de las ideas. No alcanzó. De alguna forma, pues también, en el caso de Aristóteles, en Filogenia del Espíritu, Modesto nos habla de él y dice lo siguiente, como algo interesante a conocer. Dice de Aristóteles, que fue expulsado de la Academia de Platón. Es decir, Aristóteles siguió a Platón durante X tiempo, pero llegó un momento en que no alcanzaba a admitir ciertas ideas. Entonces, lógicamente fue, no sabemos cómo se hizo, expulsado de la Academia. Desconoció totalmente la doctrina heliolátrica, de que los planetas giran alrededor del Sol. Eso es de conocimiento público, los errores en ciertas cosas de cosmología, etc. Y erró en varias de sus tesis filosóficas. Compró las obras de Platón y de otros sabios. No obstante, como aquellos escribieron con claves, alegorías y símbolos, no alcanzó Aristóteles a saber la enseñanza esotérica. Es decir, que no alcanzó. Y por eso, en lugar de reconocer las ideas de Platón como arquetipos, como modelos, él sustituyó, Aristóteles hablamos, esas ideas de Platón por especies, por las clases naturales. Es decir, clasificó a los distintos reinos de la naturaleza, pues por las clases como la botánica o la zoología realiza. No llegó a intuir esa dimensión espiritual y por eso también tampoco llegó a conocer el alma, la esencia del alma. Identificaba el alma, aunque la reconocía, con el cuerpo como algo inseparable, cuando realmente, no solo porque lo dijera Platón, porque se ha ido reconociendo por los seres que han profundizado, es algo independiente. El alma, con la conciencia, puede ser independiente del cuerpo. Se puede separar, se separa, se une, etc. Entonces, todas estas cosas que se van comprobando por un sector más, digamos, avanzado en este aspecto de la humanidad, pues no llegó. Por lo tanto, insisto, no estoy despreciando a Aristóteles, cuyas aportaciones son muy interesantes, pero que no llegó a alcanzar ese nivel. Y esto se repite en la historia de la humanidad. En Isis in Velo, en el que he citado anteriormente, dice: Aristóteles no es testimonio fidedigno, pues adulteró a Platón y casi puso en ridículo las ideas de Pitágoras. Pitágoras despertó la más profunda simpatía intelectual de su época, de su tiempo, y sus doctrinas ejercieron poderosa influencia en Platón. Su idea fundamental es que las formas y fenómenos del universo subyace un principio permanente de unidad. Aristóteles aseguraba que Pitágoras creía y enseñaba que los números son los principios primordiales de toda entidad, y asociaba estos números a las formas e ideas de Platón.
Platón no enseñaba tal cosa. Decía que la causa final era la bondad suprema. Las ideas son objeto de pura concepción para la razón humana y atributos de la razón divina. No decía que las formas son números, sino que, como se lee en el Timeo, Dios formó por primera vez las cosas según formas y números. Formas y números. Por lo tanto, es un pequeño ejemplo de cómo se deformaban las cosas entonces y se siguen deformando ahora. Por ello, pues es la intuición. Es importantísimo, pues, el ir desarrollando, abriéndonos a la intuición, los seres humanos, todo lo que podamos, porque vamos a ir descubriendo los espejismos en que nos encontramos. Algunos, pues, parece que no tienen apenas efectos, pero a la larga los grandes espejismos sí van repercutiendo en el desarrollo de la humanidad. Y luego, pues, los llamados cínicos y estoicos, pues se alude a Epícteto y Marco Aurelio. Quiero indicar que de Epícteto, pues tengo una conferencia de este gran filósofo y que utilicé este librito, un manual de vida, en la conferencia que dediqué a este filósofo. Solo decir que al principio del libro se nombra la plegaria que hizo de la serenidad. Es muy breve. Decía: concededme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo, y la sabiduría para establecer esa diferencia. Solo con esto, ya como lo he desarrollado, está desarrollado en una conferencia, pues con esto es suficiente. De hablar de que Epícteto, que era esclavo, era un estoico, igual que Marco Aurelio, un alumno al principio de Epícteto, que llegó a ser emperador. Marco Aurelio, con una filosofía estoica también interesante, humana y bondadosa. De tal manera que podemos encontrar en un emperador y en un esclavo, curiosamente, una sabiduría también profunda. Esto es de la filosofía griega. Como vemos, pues he desarrollado más porque algunos de estos autores pues no había hablado anteriormente. Ya he dicho que de Epícteto, de Pitágoras, pues sí que había desarrollado en alguna conferencia, y de algunos de estos filósofos lo desarrollaré más. Bien, de la filosofía moderna, pues debido a la larga duración que está teniendo, de la filosofía moderna la voy a dejar para otra conferencia, para no hacerlo esto demasiado largo. Y terminaré esta primera conferencia sobre los filósofos, por lo tanto, de los filósofos más modernos: Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, sin olvidar los empiristas como Locke, Hume, también Kant, Hegel, Schopenhauer. Hablaré y lo desarrollaré en la siguiente conferencia. Mucho mejor, para que no sea tan larga el desarrollo de esta, incluyendo también el aspecto, vamos a llamarlo, aunque pudo tener aspectos interesantes, degenerativo, aunque tuvo una gran influencia, y puede que la tenga, Nietzsche, que debido a ciertas características de su personalidad, etcétera, pues fue un filósofo que, aunque tenga esas influencias, pues se puede decir de influencia negativa. Y luego otro filósofo, el último con que acabaré esta lista de la filosofía moderna, muy interesante y que aportó algo de gran beneficio a la humanidad.
pero que no se ha desarrollado todavía, se desarrollará, a pesar de que filosóficamente en sus creencias había aspectos que no encajan con estos valores espirituales que decíamos. Ese será el último de los filósofos, concretamente Karl Marx, del siglo pasado, siglo XIX. Un filósofo que rechaza pues lo espiritual, la filosofía, la conciencia, y explicaré algunas de las razones por qué, aun rechazando eso, pues su humanismo interno y su dimensión espiritual aportó algo que luego se ha manipulado hasta cierto punto, pero que ha beneficiado a gran parte de la humanidad y que se desarrollará en el futuro. Bien, esto lo dejaremos para la próxima conferencia. Terminaremos diciendo pues lo que es evidente, que hay más, mucho más, pero hay que poner un límite, un tope. Y que es importante la libertad. La libertad es un tema filosófico que ha sido muy frecuente. Si somos libres, estamos determinados, etc. Es importantísimo, y cuanto más ampliamos la conciencia, más sentimos esa libertad y también deseamos que los demás sean libres, entre otras cosas para aceptar las ideas, por elevadas que sean. Si no se ven, pues se dejan. Pero eso es muy diferente cuando se rechaza algo que no se ve, por el hecho de rechazar y aplicar unas energías a cerrarnos a ello y a cerrar a otras personas, a esas ideas, a esos pensamientos, a esos aspectos de la vida. Es decir, que termino diciendo que animo a todos los que me escuchan a profundizar en la vida, profundizar y ampliar. No cerrarnos a 4 cosas, sino abrirnos a otras que desconocemos, las que de tiempo. Y todavía mucho más importante, profundizar. ¿Profundizar cómo? Pues con el desarrollo del discernimiento, abriéndonos con atención a la intuición, y que la intuición se exprese a través de una mente silenciosa, receptiva, limpia. Y así podremos avanzar descubriendo cosas y al descubrirlas poder utilizarlas como servicio a la humanidad. Hay quien cree que los filósofos dijeron cosas, pero que no aportaron nada de utilidad. Fijaos que el mundo se mueve también por ideas, además de por el espíritu. Y entonces, pues, en la medida en que ampliamos nuestra perspectiva mental, podemos ser más útiles y favorecer. Más útiles de lo que quizá hagamos desconociéndolas. Que podemos hacerlo. Podemos estar haciendo un servicio útil y bueno, pero con la ampliación de las ideas, la profundización en ellas, esto se hace más efectivo. Entonces, hasta dentro de poco, con la continuación de esta conferencia sobre los filósofos más modernos. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.